En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. Sabemos que Donald Trump está decidido de una forma u otra a conseguir cumplir con su promesa, la que hizo en campaña, de terminar de la forma más breve posible con el conflicto armado en Ucrania. Y un conflicto que ya ha consumido, de hecho, 3 años de enfrentamientos, con lo que supone de consecuencias, de muertes, de heridos, de pérdidas económicas, parece que entra en una fase decisiva tras el reciente acuerdo alcanzado en Arabia Saudí, en este caso entre Estados Unidos y Ucrania. Alto el fuego temporal para allanar el camino, para poder entablar negociaciones más amplias. Pero claro, este punto de inflexión se articula con sus consiguientes derivadas y en un entorno en el que merece la pena echar un vistazo a lo que se genera. Por un lado, la aceptación de Ucrania de esta pausa no parece sencilla. Sigue teniendo Volodymyr Zelensky sus líneas rojas, aunque parece evidente que tendrá que ir cediendo al menos a algunas de ellas, y es también obvio que Donald Trump va consiguiendo poco a poco algunos de sus objetivos, en este caso la relación bilateral, sin duda. ¿Qué nos interesa aquí? ¿Qué es lo pendiente? Pues saber qué opina el Kremlin, que por su parte ya consintió comenzar las conversaciones con Estados Unidos, en este caso con técnicos y con segundos niveles, no con los principales dirigentes del país, pero en cualquier caso, el Kremlin lo que ha dicho de momento es: vamos a esperar a que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, nos informe de lo que se ha tratado ahí, para luego, una vez con la información detallada, poder opinar algo. El hecho, al final, lo que se deja ver detrás de todo esto es que Estados Unidos asume un papel tan protagonista en la mediación que nos pone a los europeos en ese rol secundario en torno a las decisiones clave sobre el futuro de Ucrania, pero no solo, también sobre el futuro del continente y de los equilibrios de fuerzas en Europa, que no puede sino incrementar nuestra preocupación al respecto. Sabemos que Europa está atrapada, por un lado, entre la guerra y todo lo que rodea a esa falta de seguridad frente a un Vladimir Putin presuntamente imperialista, y la guerra comercial, que no podemos dejar de lado porque es evidente que influye en toda la relación bilateral, en este caso entre Unión Europea y Estados Unidos. Y también otra derivada es la de la defensa de Europa por parte de Estados Unidos. Sabemos que Bruselas ha decidido, y lo ha hecho recientemente, contrarrestar o intentarlo al menos responder a los aranceles impuestos por un presunto socio como es Donald Trump con contramedidas equivalentes. Entrarán en vigor el 1 de abril y es una nueva manifestación, este choque comercial de la creciente fractura entre ambas orillas del Atlántico. Lo irónico de esta situación es que Washington no duda en lanzar una ofensiva comercial contra quien es su aliado, no solo comercial, también geopolítico, y además dejando a las claras que no piensa defenderlo, con lo que se muestra claramente en todo esto es que la relación bilateral se ve sometida, vive una crisis estructural de dimensiones desconocidas. Se está jugando aquí el reordenamiento del equilibrio de poder global. Y uno, como europeo, no puede más que preguntarse si está condenada Europa a ser un simple peón en la partida de ajedrez global que está desarrollando Washington. La respuesta pivota, sin duda, en torno a la capacidad de la Unión Europea para tomar decisiones estratégicas por sí misma. Si Bruselas realmente quiere jugar un papel clave en la seguridad continental y en la configuración de la paz en Ucrania, tiene que abandonar su rol pasivo, tiene que no ser reactiva, tiene que ser proactiva, tiene que liderar. Por eso también queremos saber y tenemos que preguntarnos si Europa está en disposición de asumir el papel que puede dejar libre en un momento dado en el que fracasaran las conversaciones tuteladas por Donald Trump a su gusto, en ese momento en el que abandonara el apoyo a Ucrania de todas formas. Pues ahí sería capaz Europa de sustituir la defensa y el rol que está utilizando Estados Unidos, que está desarrollando Estados Unidos. No se trata de solo dar dinero, que de eso es evidente si es capaz. La Unión Europea es capaz de mandar soldados, es capaz de defender en el campo de batalla una agresión por parte de Rusia en suelo ucraniano.
De eso tenemos que aprender y queremos preguntárselo a los expertos, porque es evidente que de aquí a la autonomía estratégica que busca Europa queda mucho por recorrer todavía. Hay que invertir mucho dinero, sí, pero los millones solos no hacen nada. Hay que tener una estrategia, una acción común, una proacción, como decíamos, un deseo de articular una estrategia común de defensa europea en la que todo el mundo esté implicado y en la que no se vean fracturas, porque en el momento en el que haya fracturas, ese bloque tremendo en potencia económica y también en potencia militar, que puede aunar la Unión Europea con un socio como Reino Unido, no sería nada. En el momento en el que se fragmente, toda su fortaleza se irá al garete. El caso es que ahora mismo sabemos solamente hay 2 potencias nucleares en el bloque occidental europeo, Reino Unido y Francia. La hostilidad de Rusia y sus quejas por la amenaza contra su integridad, que es otro de los elementos que tendrán que dirimirse en las negociaciones de paz, no es baladí, no carece de argumentos el Kremlin. Es evidente que dicen, vale, negociamos sobre Ucrania, pero ¿qué pasa con nuestra seguridad en torno a Europa? Y lo dice por esas bombas nucleares que tienen los franceses, por esas bombas nucleares que tienen los británicos, pero también lo dice por todas las ojivas nucleares que sigue teniendo Estados Unidos en suelo europeo. Se habla de unas 100 ojivas nucleares almacenadas en bases aéreas de Bélgica, de Alemania, de Italia, de Países Bajos, incluso de Turquía. Washington se llena la boca diciendo que no quiere tanta OTAN, que no quiere tanta carga, que no quiere ser la responsable de defender a Europa si no paga su parte, pero presiona estratégicamente a Rusia. ¿Y cómo lo hace? Entre otras cosas, pues con sus bases en Europa, con sus armas nucleares. ¿Que dónde se quedan si se produce ese distanciamiento entre bloques? ¿Qué ha de pasar? Porque habría que hablar de ello, con las 38 bases de Estados Unidos diseminadas a lo largo y ancho de toda Europa. Es decir, no quiero sostener tu defensa, no quiero que puedas invocar el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, pero sí quiero seguir manteniendo mis bases estratégicas con las que puedo tener una actividad coercitiva sobre Moscú. Yo creo que no se puede jugar a 2 barajas y eso es lo que está haciendo ahora mismo Donald Trump. Pero de todo ello tendrá que sacar cuentas y pedir cuentas a Europa, porque es la que tiene que erigirse en actor importante. Vamos ya a hacer un alto en el camino, una parada en este pulso geopolítico. A la vuelta vamos con los titulares que elabora Blanca del Tronco. Una parada, pero no se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. ¿Sabías que tu rostro merece cuidados especiales? En Somine te ofrecemos cosmética facial vegana y dermatológicamente probada, con ingredientes como ácido hialurónico, niacinamida, vitamina C y retinol para una piel radiante y rejuvenecida. Transforma tu rutina facial. Visítanos en sominecosmética.com y siente la diferencia. Somine, la belleza comienza con una piel cuidada. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Turno de la información más relevante de índole internacional, primero en forma de titulares, que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Ucrania acepta la tregua de 30 días propuesta por Estados Unidos, que ahora depende de Rusia. La comunidad internacional espera la reacción rusa a la aceptación por parte de Ucrania de la tregua por 30 días propuesta por Estados Unidos como primer paso hacia unas negociaciones directas entre las partes que ponga fin a la guerra. Zelensky ha pedido a Estados Unidos que convenza a Putin para que también acepte este alto el fuego. Entre tanto, hoy en París se reúnen los ministros de Defensa de Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia e Italia para coordinar el apoyo militar a Ucrania. También sobre la guerra de Ucrania hablarán los ministros de Exteriores del G7 que se reúnen en la localidad canadiense de Charlevoix. El Kremlin, entre tanto, espera que Marco Rubio informe de esas negociaciones con Ucrania antes de responder a la propuesta de alto el fuego. Rusia no responde a la propuesta de tregua de 30 días aceptada ya por Ucrania a la espera de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, le informe sobre los resultados de las negociaciones con Kiev en la ciudad saudí de Jeddah. Polonia confirma que Estados Unidos ha reanudado el suministro bélico a Ucrania. Lo ha confirmado el ministro de Exteriores polaco, quien ha asegurado además que el suministro de armas ha vuelto a los niveles anteriores. Trump recibe en la Casa Blanca al primer ministro irlandés. Reunión para celebrar el Día de San Patricio, cita en la que se hablará previsiblemente además de la guerra de Ucrania y de Palestina. Y Bruselas contesta a Trump con aranceles por 26.000 millones de euros. La Unión Europea impondrá a partir del próximo abril aranceles por valor de hasta 26.000 millones de euros en una amplia gama de productos procedentes de Estados Unidos en respuesta a los aranceles injustificados, dicen desde Bruselas, del 25% que la nueva administración de Trump aplica desde este miércoles a las importaciones de acero y aluminio europeo. El independentismo moderado triunfa en las elecciones en Groenlandia. Lo hace con un 29,9% de los votos. El Narelak, partido que aboga por una separación rápida de Dinamarca, ha sido segundo con el 24,5%. Pedro Sánchez viaja a Finlandia. El objeto, reunirse con sus homólogos finlandés y de Luxemburgo. Con ambos abordará la seguridad en Europa y la guerra en Ucrania, asuntos que tratará igualmente con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño. Y en Portugal, el presidente inicia contactos antes de decidir si convoca o no elecciones. Marcelo Rebelo de Sousa inicia contactos con los partidos políticos antes de decidir si convoca o no elecciones anticipadas tras la caída del gobierno del primer ministro Luis Montenegro. Profundizamos ahora en toda la información internacional más relevante, Blanca. Después de 3 años de guerra, aterriza por primera vez una propuesta de alto el fuego factible para Ucrania y Rusia. Los esfuerzos diplomáticos concurridos en Arabia Saudí han forjado un acuerdo entre Kiev y Washington que ahora depende de Rusia avalar para detener los enfrentamientos por un mínimo de 30 días. Pablo Llanoné. La pelota está en el tejado de Rusia. Así lo afirmaba ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Este mensaje ha resonado también en la boca del presidente Zelensky y del propio Donald Trump. Ahora tenemos que ir a Rusia y esperemos que el presidente Putin también esté de acuerdo y podamos poner este espectáculo en marcha. Podemos conseguir un alto el fuego en esta horrible guerra en la que hay entre 2.000 y 3.000 soldados que mueren por semana. Ucrania está de acuerdo y esperemos que Rusia también. Esperemos que lo acepte. Vamos a reunirnos con ellos más tarde, hoy o mañana, y con suerte podremos llegar a un acuerdo. Pero creo que el alto el fuego es muy importante. Si conseguimos que Rusia lo haga, será estupendo. Si no podemos, seguiremos adelante y morirá gente, mucha gente. Pues bien, de momento el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no ha revelado la postura de Moscú. Ha sido cauto y dice que esperará a que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el asesor de Seguridad Nacional de Trump, Mike Waltz, le detallen la información pertinente por los canales también pertinentes. Este contacto todavía no se ha dado, pero podría tener lugar el 16 de marzo, cuando el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reúna con su contraparte en Moscú. Esta actitud evasiva todavía por parte
parte del Kremlin da rienda libre a la imaginación, que en algunos casos puede tornarse pesimista, teniendo en cuenta que Moscú ha ganado bastante ventaja territorial y es posible que se resista a un alto el fuego que no tenga en cuenta estas prerrogativas bélicas. Por lo pronto, Zelensky ha avanzado que la propuesta de alto el fuego de Washington no se limitaría solamente al fuego aéreo o al Mar Negro, sino también a lo largo de toda la línea del frente. Silencio en el cielo, misiles, bombas, misiles de largo alcance, drones y silencio en el mar. Zelensky celebra la comprensión por parte de Estados Unidos respecto a otras preocupaciones de Kiev. La liberación de los prisioneros de guerra, nuestros militares y civiles y el regreso de los niños ucranianos que fueron llevados a Rusia, dice. La parte estadounidense entiende nuestros argumentos, acepta nuestras propuestas y quiero agradecer al presidente Trump por el carácter constructivo de la conversación de nuestros equipos. El punto más importante, sin embargo, es que Estados Unidos ha devuelto a Kiev su servicio de inteligencia de manera inmediata. Esta normalización en la ayuda estadounidense se produce después de que las fuerzas de Kiev hayan perdido en los últimos 10 días casi 200 kilómetros cuadrados de este territorio debido a precisamente el corte del apoyo de Washington. Una de las regiones más afectadas por el corte en el servicio de inteligencia ha sido el Oblast fronterizo de Kursk, donde ha habido cientos de bajas de la parte de Ucrania después de que Rusia haya logrado conquistar un 17% del terreno que hace 10 días estaba en manos de Kiev. Como respuesta, Ucrania ha retirado presuntamente a sus tropas del Oblast. Pablo. En las últimas horas, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado la toma de las localidades de Kazatskaya, Lonia, Primer Kiznyani y también Zamostie y Mirny. Ha recalcado además que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa siguen derrotando las formaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas en la región de Kursk. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha instado a Rusia a detener estos ataques. Instaré firmemente a considerar el fin de todas las hostilidades para que la gente deje de morir, para que las balas dejen de volar y para que pueda iniciarse un proceso hacia una paz permanente. Si no se detienen, prosigue, será difícil iniciar un proceso que conduzca a la mesa de negociaciones. Es difícil iniciar un proceso cuando la gente se dispara y muere gente. Por eso, nuestra esperanza es que podamos detener todas estas hostilidades y llegar a una mesa de negociaciones donde ambas partes, con el tiempo y mucho trabajo, puedan encontrar un resultado mutuamente aceptable que, en el caso de Ucrania, garantice su prosperidad y seguridad a largo plazo. La posible retirada de tropas del Oblast de Kursk coincide con el cese del teniente general Dmitry Krasilnikov de su cargo. Se trataba del comandante del Comando Operacional del Norte de Ucrania encargado de supervisar las operaciones en el Oblast. Y se tensa la relación comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Bruselas ha respondido a la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses del 25% sobre el acero y el aluminio europeos, con gravámenes compensatorios a los productos estadounidenses por valor de hasta 26.000 millones de euros. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. La Unión Europea debe actuar para proteger a los consumidores y a las empresas. Las contramedidas que tomamos hoy son fuertes pero proporcionadas. Mientras Estados Unidos aplica aranceles por valor de 28.000 millones de dólares, nosotros respondemos con contramedidas por valor de 26.000 millones de euros. Nuestras contramedidas se introducirán en 2 pasos, comenzando el 1 de abril y se implementarán completamente a partir del 13 de abril. Mientras tanto, estamos abiertos, dice von der Leyen, a las negociaciones. Bruselas permitirá además que la suspensión de las contramedidas vigentes de 2018 y 2020 contra Estados Unidos expire en el próximo 1 de abril. Estas contramedidas van dirigidas a una serie de productos estadounidenses que responden al perjuicio económico causado a exportaciones de acero y aluminio de la Unión Europea por valor de 8.000 millones de euros. Responden además a los nuevos aranceles estadounidenses que afectan a más de 18.000 millones de exportaciones de la Unión Europea. Bruselas asegura estar dispuesta a colaborar con la administración estadounidense para encontrar una solución negociada. Maroš Šefčovič, comisario europeo de Comercio. Durante las próximas 2 semanas consultaremos con las partes interesadas clave para ayudarnos a dar forma a este nuevo paquete. El objetivo es contrarrestar el aumento del valor comercial afectado por los aranceles estadounidenses y al mismo tiempo minimizar el impacto en las empresas y los consumidores europeos. Pero la perturbación causada por los aranceles es evitable si la administración estadounidense acepta nuestra mano tendida y trabaja con nosotros para llegar a un acuerdo.
Los aranceles del 25% al acero y al aluminio importado a Estados Unidos han comenzado este miércoles sin excepciones y afectan sobre todo a Brasil, México, Corea del Sur y Vietnam en cuanto al acero y a Emiratos Árabes Unidos, Rusia y China respecto al aluminio. Hasta ahora el país más afectado por los nuevos aranceles es Canadá, con quien Trump mantuvo ayer un pulso por la subida de los precios de la energía. Gemma González. A última hora, sin embargo, el presidente estadounidense dio marcha atrás al anuncio de que impondría aranceles del 50% al acero y al aluminio de su vecino del norte. Reculaba Trump después de que Ontario pausara los recargos sobre la electricidad a clientes estadounidenses. Aumento de tensión entre Estados Unidos y Canadá que llevó a los mercados financieros a caer por segunda vez y que abordarán mañana en una reunión el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, con el primer ministro de Ontario, Doug Ford. Sobre la mesa, renegociar el Tratado de Libre Comercio conocido como TEMEC. Si bien el objetivo de Trump con este anuncio de aranceles es dañar a la economía canadiense, la medida también podría dañar a la propia economía estadounidense. Canadá es la principal fuente de hierro, acero y aluminio enviados a Estados Unidos. Solo el pasado año, Estados Unidos importó aluminio por valor de más de 11.400 millones de dólares y las compras de hierro y acero desde Canadá alcanzaron los 7.600 millones. La amenaza de un arancel del 25% solo sobre el aluminio canadiense podría costarle además a Estados Unidos 100.000 puestos de trabajo y compañías como la estadounidense Alcoa podrían verse también afectadas, ya que buena parte de su producción de aluminio se encuentra en Canadá. Sobre Canadá pesa además otra amenaza inminente, un arancel del 250% sobre los productos lácteos que Trump anunció el pasado viernes sin concretar. Según explicó el presidente estadounidense, este arancel sería en respuesta a los impuestos de Canadá sobre los productos lácteos estadounidenses, que en algunos casos, como en el de la leche, puede ser de hasta el 241%. Y en Groenlandia las elecciones generales han dado una victoria inesperada a la centroderecha independentista moderada del Grupo Democratic, con un 30% de los votos. Pablo. La mayoría del pueblo groenlandés quiere el independentismo, pero no de una forma radical, como defendía el presidente saliente Mute Egede. La posición más moderada que defiende Jens Frederik Nielsen, líder del Partido Democratic, ha sido uno de los impulsos a la victoria electoral. Celebraban así los inesperados resultados que han desplomado a su contraparte política, el izquierdista Mute Egede, que ha quedado un 10% por debajo de lo esperado. Estos resultados dibujan un horizonte más cercano a los intereses de Trump que los esgrimidos por el presidente saliente, quien en el año 2023 prohibió la extracción de las materias primas que atraen la mirada precisamente de Donald Trump. Frederik Mertens, director del área jurídico y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Recursos naturales de todo tipo, podemos hablar de lo que se llaman no las tierras raras, pero sino minerales raros. También tienen reservas de oro, de petróleo e incluso, pero queda por averiguar, reservas de gas. Con la explotación de estos materiales y su posterior venta, la isla podría convertirse en un punto de referencia económico. Frederik Mertens. Geográficamente podemos decir que Groenlandia está más cerca de Estados Unidos, con lo cual no me sorprende que quieren establecer acuerdos comerciales, porque ellos saben lo que tienen bajo sus pies, saben también que el espacio permanentemente helado se reduce debido al cambio climático, y Groenlandia va a ser cada vez más un punto estratégico a nivel mundial, desde el punto de vista geopolítico como desde el punto de vista económico. Lo que de momento está claro es que el pueblo groenlandés quiere una independencia moderada y progresiva que no afecta a su bienestar, mientras se alejan de la mirada colonialista de Washington, que podría meter sus manos en ese potencial económico de la isla. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y vamos ya con el repaso de los periódicos más relevantes del ámbito internacional, sobre todo para ver cómo tratan
los asuntos más candentes y cómo sus enfoques van cambiando. Ese empeño lo desarrolla en cada una de nuestras ediciones Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer Europa consagraba su plan de deportación, para algunos inspirado en el polémico modelo de Giorgia Meloni. Los Estados miembros tendrán la posibilidad de enviar a terceros países a los migrantes que hayan recibido una orden de devolución y en el marco de la legislación para acelerar e intensificar la salida de personas. Pues bien, un asunto que ha pasado un poco sin pena ni gloria por los medios, aterrizado en algunos españoles como El País, Huffington Post o Cadena SER, pero no se ha dejado ver en demasía en los países de la Unión Europea, a excepción de Le Monde. Medio galo centrista que aborda el asunto con cautela. Habla simplemente de propuestas de la Comisión Europea para facilitar la expulsión de inmigrantes indocumentados, un proyecto que, dice, se esperaba con impaciencia. Los países europeos habían pedido anteriormente, pero siguen medidas innovadoras. Más crítica es la mirada que llega desde Reino Unido, ya sabemos, europeo, mal que les pese, aunque no de la Unión. Así lo ve The Guardian. Según el medio británico, el plan de la Unión Europea para deportar a más personas conducirá a una detención prolongada. Esto es una parte muy importante, ya que, a diferencia del acuerdo de Italia con Albania o del acuerdo previo, que también lo hizo el Reino Unido con Ruanda, los centros de retorno de la Unión Europea no se utilizarían para retener a solicitantes de asilo, sino solo a personas a las que se les niega el derecho a quedarse. Pues bien, según la eurodiputada verde holandesa Tineke Strik, los centros de retorno inevitablemente, dice, conducirían a una detención prolongada y plantearían riesgos prácticos y legales muy reales a la hora de defender los derechos fundamentales en los sistemas judiciales de otros países. Seguimos en la pérfida Albion con The Telegraph. Resalta en su titular que se trata de un plan similar al de Reino Unido y al ruandés. Como decíamos, ambos planes buscan trasladar la carga del asilo a países fuera de Europa, evitando que los migrantes se queden en territorio británico o comunitario, y ambos países lo harán mediante acuerdos con otros países. En el caso de la Unión Europea será con países del norte de África, como Túnez o Egipto, para que reciban a los migrantes deportados. Una diferencia clave entre el acuerdo de Reino Unido y Ruanda y la Unión Europea y estos países africanos es que el plan británico fue considerado ilegal en el año 2023, mientras que la Unión Europea buscaría diseñar su plan de manera que resista impugnaciones legales dentro del marco comunitario. Estas similitudes, por cierto, tampoco pasan desapercibidas para The Times, que dice que la Unión Europea endurece las normas de deportación para defenderse de la reacción anti-inmigrante. Hoy llega a los ojos de los medios internacionales un país que no suele dejarse ver con frecuencia, Pakistán. Ya saben, país de Asia que está en conflicto permanente con India y Afganistán. Lo último ha sido el secuestro de un tren con cientos de pasajeros. Nos lo cuenta con neutralidad Al Jazeera. El catarí explica que los combatientes pertenecientes al Ejército de Liberación de Baluchistán, que se trata de un grupo separatista que busca la secesión de Baluchistán de Pakistán, se han atribuido la responsabilidad del ataque. Las autoridades pakistaníes han descrito sus continuos esfuerzos como una operación compleja contra el grupo que atacó el tren Jafar Express cuando pasaba por túneles cerca de la ciudad de Sibi, que está a unos 160 kilómetros de Quetta. Entre tanto, es de evidente interés acudir a la visión del principal enemigo de Pakistán en la región, de India. Pablo, ¿qué nos cuentan los medios de ese país? Por lo general hablan de una manera cercana al suceso. En principio, la verdad, no he percibido un lenguaje sesgado. Quizá no le hace falta, ya que el suceso es bastante malo de por sí y con hablar de él ya se hace mala publicidad de su país enemigo. Esto, por ejemplo, se ve en el tratamiento de medios occidentales no enemigos de Pakistán acerca del suceso, que tienen tintes más optimistas. BBC, por ejemplo, destaca en su titular que ya se han liberado a 100 rehenes. Cambiamos el foco porque el grupo de los hutíes amenaza de nuevo a Israel con atacar navíos, los que atraviesen el Mar Rojo, en caso de que no se devuelva la ayuda a Gaza. Analizamos cómo lo trata Tehran Times. Medio iraní que revela su cercanía hacia los hutíes en un detalle de gran relevancia. En su titular, en lugar de decir los hutíes amenazan, como hacen la mayoría de medios, tanto regionales como occidentales, dice que Ansarallah, es decir, el líder del grupo, afirma que cualquier buque israelí en aguas frente a Yemen vuelve a ser un objetivo. No menciona ni amenazas ni despersonaliza el mensaje. Seguimos en Oriente Próximo, continuamos con la cuestión del corte de ayuda israelí a Gaza y de hecho nos centramos en lo que dice el centinela Al Jazeera. Desde el catarí se enfatiza que Israel utiliza el hambre como un arma de guerra. Según investigadores, los palestinos gazatíes han perdido una media de 18 kilos debido al hambre extrema y han tenido que
que recurrir a fuentes de alimento dañinas para su salud. Desde el medio catarí recuerdan que aunque la situación se haya recrudecido en este momento, el corte de entrega de alimentos a la franja está vigente desde hace mucho tiempo, antes del inicio de la guerra. Y terminamos con el escrutinio que hacen los medios de comunicación sobre el jefe del Estado galo, Emmanuel Macron. Ayer vimos que el progresista The Guardian ensalzaba su rol geopolítico como puente entre Estados Unidos y Europa y figura de liderazgo en la defensa del continente. Hoy, en Alemania, Frankfurter Allgemeine Zeitung, de centro-derecha, cercano a CDU, no parece sentir mucha simpatía hacia el presidente del país vecino, hacia el presidente de Francia. Así que cuando Macron televisó su histórico discurso en el que planteaba forjar una alianza nuclear en Europa, el medio titulaba su artículo al respecto con bastante ironía, hablando de el botón rojo de Macron. Vamos a seguir haciéndolo, repasando, como ven los medios, a los diferentes líderes. No nos quedamos aquí con Macron. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos que Europa busca desesperadamente, cada vez con más afán, su autonomía estratégica. Sabemos que se ponen sobre la mesa, en principio, porque habrá que verlos sobre el terreno, cientos de miles de millones para invertir en defensa, para generar unas capacidades que ha ido dejando de lado los socios de la Unión Europea en materia de ejército, de capacidad ejecutiva a la hora de poner sobre el terreno soldados. Y sería esto lo único que serviría para compensar los vaivenes de un Donald Trump que no parece dispuesto ni a que se invoque el artículo 5 de la OTAN, ni a que se haga otra cosa más que la que él propone en el conflicto de Ucrania. Pues bien, en todo este contexto nos planteamos cuáles son las necesidades, las capacidades reales, qué puede pasar o qué puede necesitar Europa para que sea realmente independiente en materia de defensa. Y eso se lo preguntamos a Juan Rodríguez Garat, que es almirante de la Armada Española, ya retirado, y a quien recibimos con mucho gusto. Juan, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. En términos prácticos, Juan, ¿qué podemos decir de la capacidad militar de Europa? ¿Sería suficiente para sostener una defensa eficaz de Ucrania sin el apoyo estadounidense? Bueno, hay dos cosas que se plantean que no son exactamente lo mismo. Una es, ¿podemos sostener a Ucrania? Bien, podemos sostener a Ucrania con sacrificios, es verdad, sobre todo por parte de Ucrania. No habría más que reemplazar lo que le está suministrando Estados Unidos. Y eso podría suponer para Europa una factura más o menos de unos 80.000 millones de euros al año, que es mucho dinero, pero no es nada en comparación con lo que nos vamos a gastar en reforzarnos para el caso de que un Putin vencedor en Ucrania presione sobre las fronteras de la Unión Europea en el este. O sea que, por un lado, eso puede hacerse y es cuestión de que, además de recibir las armas y el dinero que Europa le puede dar, porque incluso las armas que no producimos las podemos comprar fuera, además de eso, pues requiere el sacrificio del pueblo ucraniano y, por lo tanto, no depende de nosotros. El otro tema separado es qué puede hacer Europa, no solo para mejorar su seguridad en el caso de una victoria rusa en Ucrania, sino también, y eso es
quizás en este momento más urgente y más importante, para que cuando haya que decidir el futuro del mundo, incluso el futuro de Europa, nos permitan sentarnos en la mesa de negociaciones. Porque en este momento yo creo que el toque de alarma para la clase política europea viene del momento en el que Trump dice: no, me voy a sentar con Rusia y ustedes no entran. ¿Y por qué no entra Europa? Porque es débil. El darse cuenta de eso es probablemente lo que ha acelerado todo este refuerzo militar que es necesario para Europa, pero que hasta ahora, siendo igual de necesario, había pasado desapercibido. Juan, ¿qué países dentro de la Unión Europea están mejor preparados en términos militares para asumir un liderazgo en esta transición hacia una defensa independiente? Francia, porque es potencia nuclear. Alemania tiene un perfil muy raro porque ha estado muy tutelado por la presencia de ejército y bases masivamente de Estados Unidos en su territorio, porque la Unión Europea no es Reino Unido, que sería quizá el otro que podría liderar este rearme, ¿no? Sí, evidentemente para esos efectos solemos considerar a Reino Unido, aunque no sea parte de la Unión Europea, parte del sistema defensivo de Europa, porque Europa sí que es, ¿no? Y efectivamente Francia y el Reino Unido son los países que siempre han tenido vocación de que para ellos la defensa cuente, ¿no? Entre otras cosas, son dos países que tienen armas nucleares. Pero el problema de la defensa europea no está en las capacidades. Las capacidades son un problema, hay que reforzarlo, pero está fundamentalmente en que un ejército europeo no tiene sentido si Europa no es una nación. Hasta ahora los ejércitos siempre han sido herramientas de las naciones. ¿Puede evitarse este concepto de nación a la hora de defendernos? Me parece muy difícil. Francia ha ofrecido su arsenal nuclear. La mayor carencia de Europa está en el armamento nuclear disuasorio, no para usarlo, sino para que no lo usen contra nosotros. Y Francia ha ofrecido el armamento disuasorio suyo para Europa, pero es muy difícil de creer que si es atacada a Letonia, Francia vaya a decidir suicidarse frente a Rusia para defender Letonia. Creo que en ese sentido, si Europa tiene que resultar disuasoria, son muchas las carencias, luego podemos verlas, pero si Europa quiere resultar disuasoria, necesita resolver este problema. ¿Cómo confiar los europeos en que hay un ejército que puede servirnos a todos? ¿Cómo estar seguros, lo comentaba el otro día, de que los españoles estemos dispuestos a defender Letonia y los letones estén dispuestos a defender Ceuta y Melilla? Eso es, antes de poner la carreta, los bueyes están ahí, y los bueyes que tenemos que tirar de esa carreta somos los europeos. Mientras sigamos tirando cada uno para nuestro propio lado, no hay nada que hacer. Pero bueno, aparte de esto, suponiendo que existe esa voluntad, hay muchas áreas en las que los países de la Unión Europea no suman. A pesar de tener un PIB que es 10 veces superior al ruso y una población que es 3 veces superior a nuestras Fuerzas Armadas, a ese hipotético ejército europeo, le faltan categorías completas de armas, entre otras el arma nuclear táctica, que es decisiva, podría ser decisiva en un enfrentamiento con Rusia, no el arma nuclear estratégica de destruir el mundo, sino el arma nuclear táctica de hundir un portaaviones o destruir una base aérea, ¿no? Y luego además pues nos faltan, y eso ya sí que se ha puesto de manifiesto en las reuniones de los últimos días, defensa aérea. No tenemos capacidad para defendernos de misiles balísticos. Hay que recordar el intercambio. Ya no hace falta solo Irán, es que los propios hutíes tienen misiles balísticos y Europa no tiene defensa contra esos misiles. Tampoco tenemos misiles balísticos para responder a estos ataques. Nos falta inteligencia, nos faltan sistemas de mando y control. Las carencias son muchas y la mayor parte de ellas son carencias porque ningún país puede resolverlas en solitario. Necesitamos ponernos de acuerdo y hasta ahora los intereses nacionales y los propios intereses de las industrias de las naciones lo han impedido. Juan, los ejércitos, las capacidades de respuesta en Europa han estado reducidos en tamaño, en capacidad operativa, lo sabemos por la tutela de Estados Unidos desde la Guerra Fría, desde el 45, y yo me pregunto, tú has hecho un listado de muchas de las cosas en las que tenemos carencias. ¿Es realista, más allá de que hubiera o de que haya un montón de millones sobre la mesa, pensar que se pueden expandir esas capacidades en pocos años? Porque supongo que esto lleva todo un trámite y un trabajo, ¿no?, muy costoso.
Sí, desde luego en pocos años no se puede hacer nada. Diseñar simplemente un sistema de defensa aérea contra misiles balísticos europeo no entraría en servicio antes de 10 años. Y si Europa quiere dotarse de portaaviones como los norteamericanos, tardará ese tiempo y algo más en dominarlos. Es decir, que el tiempo no corre a nuestro favor y por eso es importante que Europa en este momento sostenga al único ejército europeo que está demostrando capacidad para parar al ejército de Putin, que es el ucraniano sobre el terreno. Mientras las dos medidas deben de tomarse en paralelo. Hay que apoyar a Ucrania para que resista. La guerra de Ucrania, lo acaba de decir precisamente el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio el otro día, no tiene una solución militar. Ninguno va a ganar esa guerra militarmente, pero uno de los dos se va a cansar antes que el otro, claro, sea Rusia o sea ucraniano. El final lógico de esta guerra, como ha ocurrido en todas las guerras de conquista, desde la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam, en Afganistán un par de veces, en Siria, en Irak, es que el agresor se canse a lo largo del tiempo, 10 años o más, y se marche a su casa. Para Europa es importante que Ucrania pueda resistir esos 10 años sin excesivos sacrificios, y eso nos daría tiempo para poner a Europa, no digo en pie de guerra, porque no tenemos el más mínimo interés en entrar en una guerra, pero sí en pie de disuasión, para que Europa vuelva a sentirse una potencia respetada militarmente y respetada políticamente, que aunque la ingenua Europa lo haya querido olvidar, viene a ser lo mismo. Si no hay fuerza militar detrás de la voz de cada uno, su voz no se escucha. Hemos hablado de muchas características complejas, capacidades complejas que faltan. Yo por ir a algo mucho más básico, sabes que aquí los expertos sois vosotros, sin duda, pero yo me pregunto, ¿y en efectivos, en soldados? ¿Hace falta muchos más para sostener esto que tú nos estás ayudando a entender? Sí, en efectivos, efectivamente hay que subir efectivos, pero no es el mayor de los problemas. La Unión Europea tiene más soldados que Rusia y aunque algunos nos alerten de que Rusia es peligrosa, es porque hacen las cuentas de una forma asimétrica. Cuentan el 1.500.000 de efectivos que Rusia pretende tener en el futuro como si fueran 1.500 soldados, 1.500.000 soldados listos para la guerra, mientras que en Europa conocemos nuestras limitaciones y del ejército español sabemos que normalmente puede poner en pie de guerra en un momento dado, porque no estamos en pie de guerra, 2 brigadas como mucho, ¿no? Hacemos las cuentas como si lo de Rusia no tuviera limitaciones y las nuestras apuntamos las conocidas. Pero no son los carros de combate ni los soldados rusos los que nos preocupan, son sus armas nucleares que pueden anular cualquier ventaja que nosotros tengamos. Dicho esto, si la pregunta es para España, efectivamente, yo pienso que hacen falta probablemente al menos 20.000 militares adicionales. Lo único que es cierto en estos casos es que los incrementos de personal no pueden llevarse a cabo de un día para otro. Sí creemos que necesitamos esos 20.000 militares adicionales y los convocamos todos a la vez. Ni hay sitio en las escuelas para formarlos, ni los escalafones los pueden admitir. No podemos contratar ahora 20.000 personas que se vayan a jubilar todos a la vez, claro, o que asciendan en su empleo todos a la vez. O sea que incluso esto es algo que se hace a largo plazo, con quizá 2.000 al año adicionales para llegar a tener 20.000 más dentro de 10 años. Sabemos también, Juan, que uno de los objetivos en ese ReArm Europe, es rebajar la dependencia tremenda de lo que viene de Estados Unidos, de los materiales, pero ahí hay un problema, porque hay capacidades que ellos tienen y nosotros no. Yo me pregunto, ya te digo, desde la inocencia más absoluta, digo, bueno, pues otro que tiene capacidades destacadas ahora mismo es China, pero claro, no vas a dejar de comprarle 65% de tus elementos armamentísticos a Estados Unidos para comprárselos a China, ¿no? Sí, bueno, a China le queda mucho todavía en tecnología para poder competir con Estados Unidos. Evidentemente la propaganda dice otra cosa, pero la mayor parte de los sistemas más sofisticados de China hoy todavía tienen
origen en el material que ellos recibieron de la antigua Unión Soviética. O sea que está caminando deprisa, pero todavía no está a la altura de Occidente en la tecnología militar. En cuanto a Estados Unidos, evidentemente ellos tienen la ventaja de la escala y tienen la ventaja de haber invertido mucho dinero en defensa durante mucho tiempo, lo cual ha llevado su tecnología adelante. Eso no significa que si Europa hace un esfuerzo no pueda competir con ellos. Nuestro PIB no llega a la altura del norteamericano, pero es suficientemente alto para competir. El problema es que los países europeos en ese sentido estaríamos obligados a sumar, no a fabricar un carro de combate diferente cada uno con las industrias nacionales, sino a fabricar el mismo carro de combate para todos. Hay un ejemplo que para mí es muy claro. Cuando yo mandaba una fragata con el sistema Aegis norteamericano y los misiles estándar, de ese misil se habían lanzado 1.700 unidades en pruebas en distintas situaciones. Un misil europeo equivalente, en vez de 1.700 pruebas, se habrían hecho quizás 17. Evidentemente, no podemos tener la misma confianza en el sistema de armas. Europa necesita, si no 1.700, lanzar 1.200 de los misiles que produzcamos en Europa antes de tener un arma que realmente esté probada para el combate antes de entrar en él. Juan, se nos acaba el tiempo. Para terminar, te pregunto si estás de acuerdo. Al final, todo esto pasa, por mucho que se ponga millones sobre la mesa y por mucho que hablemos y por mucho miedo que nos den las ambiciones imperialistas de Putin o no, por unidad de acción. Y esa unidad de acción no va a llegar si no entendemos que Europa es una, ¿no? Así es. El gran problema de la defensa de Europa hoy día, nuestro talón de Aquiles y lo que podría ser nuestra mayor fuerza, son los ciudadanos europeos. Si no nos sentimos ciudadanos europeos, si no estamos dispuestos a defendernos como uno, todo lo que hagamos no servirá para mucho. Juan Rodríguez Garat, almirante de la Armada Española retirado, muchísimas gracias por acercarnos tu opinión en torno a esto, que es una opinión con autoritas y por eso la hemos recabado. Muchas gracias, Juan. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. ¡Son 101! Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Sabemos que el mundo puede estar inmerso en esa recesión geopolítica global, en la que esté cambiándose de orden mundial, en la que haya un cambio de hegemón, no lo sabemos. Esos cambios se producen a lo largo de muchos años, pero lo que sí tenemos claro es que para quien ha tenido la hegemonía mundial durante las últimas décadas, para Estados Unidos, su principal rival está en el Pacífico, su principal rival es China y se lo toma muy en serio, por eso ha enfocado y ha pendulado su interés hacia esa zona del mundo. El caso es que así las cosas, lo que tenemos es que mirar hacia en un entorno de un presidente de Estados Unidos aislacionista y que se va retirando de ciertas instituciones multilaterales y de ciertas inversiones o presencias multinacionales,
si China, que es su principal rival, según ellos, puede asumir parte de ese hueco internacional, o si le interesa, o cuál es su enfoque, y es más pertinente que nunca, después de las 2 sesiones, las 2 reuniones políticas más importantes cada año en China, que hablemos con alguien que conoce China de primera mano. Ese es nadie mejor que Rafael Martín Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de ICADE. Rafa, tocayo, bienvenido, buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias, Rafael. Lo que decía, hemos terminado con la reunión de las 2 sesiones, esas importantes empezaban a comienzos de marzo, han terminado ya. ¿Y qué crees tú que se destila? Sabemos que en China hay que mirar con mucho ojo, con mucho tiento, no son de grandes declaraciones, son más de gestos, pero no sé si has sacado algo en claro de estas 2 reuniones tan relevantes. Bueno, más o menos es lo que se esperaba. Para empezar, han sido 2 reuniones muy enfocadas en el punto de vista económico, y entonces se ha dejado al ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, digamos, todo lo que es la carga exterior, de lo de Trump, que comentabas antes, etcétera. Pero sobre todo, Li Qiang, que es el primer ministro, pues se ha enfocado mucho en la economía. Consumo ha sido la palabra, digamos, más nombrada durante las 2 sesiones, puesto que el consumo es precisamente lo que ha caído en China. Y entonces, bueno, pues ahora se les abre una oportunidad económica, dado que este aislacionismo, ¿no?, que comentabas antes, de Donald Trump, les abre a ellos la posibilidad de tener nuevos socios, nuevos colaboradores, como por ejemplo Colombia, después de la crisis diplomática que ha tenido con Trump. Pues automáticamente el presidente colombiano ya ha anunciado la apertura de un puerto que conectará Colombia con el puerto de Shanghái. Entonces esto es relevante. Pero en estas 2 sesiones, sobre todo, se han enfocado en la economía, se han enfocado en problemas estructurales como, por ejemplo, el déficit, como, por ejemplo, la inflación, que la van a intentar poner en un 2%, el déficit van a intentar aumentarlo hasta un 4%, a pesar de que esto pueda crear deuda. Y sobre todo una cosa que yo apuntaría, más que todavía las sesiones, han sido unas reuniones anteriores que había tenido Xi Jinping con los pesos pesados de las grandes corporaciones empresariales chinas. Fue donde se volvió a ver a Jack Ma, después de mucho tiempo desaparecido, ¿verdad? Exactamente. Ahí se ha invitado otra vez a Jack Ma y es, bueno, la primera vez realmente, o desde hace 7 años, que Xi Jinping mima, digamos, al fin y al cabo, pues a una empresa privada que es la que da el 80% de los puestos de trabajo urbanos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es importante. Yo creo que los tiros van a ir por ahí. Sabemos que el contexto global está en transformación. Yo no sé si es evidente a partir de esos actos o de esas decisiones, no solo de estas reuniones, sino en general, pues cómo está adaptando su estrategia para ser cada vez más influyente. Sabemos que ellos apuntan mucho más por la geoeconomía que por otro tipo de geopolíticas más duras. Ellos siempre van, pues lo decías tú, el puerto en Colombia, el puerto en Perú famoso, intentando generar desarrollo de infraestructuras, facilitarlo, aunque luego eso tenga su interpretación también polémica en algunas zonas, pero se ven pasos para influir cada vez más, no lo sé. Sí, totalmente. Date cuenta, hay una línea para ellos principal, que es el sur global, que no es algo nuevo, es algo que ya empezó Zhou Enlai con la conferencia de Pantún en los años 50, con lo cual es algo que ya viene de larga data. No tenía ni idea, o sea, que es una iniciativa de largo recorrido. Sí, totalmente. En Asia siempre, digamos, las planificaciones, sobre todo en China, están puestas para los próximos 50, 100 años. Yo siempre pongo un ejemplo, yo creo bastante característico, es que en mitad de la Revolución Cultural se financió un tren de Tanzania a Zambia, donde ahora mismo China tiene muchísimos intereses. Y estamos hablando en mitad de la Revolución Cultural con una enorme crisis social y política y económica que estaba arrastrando China por aquel entonces, ¿no? Entonces siempre hay una planificación. Otro ejemplo que siempre pongo es que en la dictadura de Pinochet, cuando llega Pinochet, en vez de romper relaciones en 1973, se amplían. ¿Por qué? Porque ya se estaba pensando en el cobre chileno, que efectivamente, actualmente, es una de las bases industriales más importantes de China, ¿no? Por lo tanto, siempre hay una planificación hacia el sur global. Ellos siempre han tenido claro que ya están los recursos. El argumento, por supuesto, ha cambiado. Han pasado de decir que se sentían uno de ellos y que estaban dispuestos a luchar para no ser aplastados por las primeras potencias, etcétera. Hablamos de la Guerra Fría. Ahora hay un posicionamiento ya de líder
pero de líder de ese mismo sur global, ¿no? Entonces, en ese sentido, el argumento desde Zhou Enlai hasta Xi Jinping ha cambiado poco. Lo que sí que ha cambiado es una perspectiva de poder hacia el llamado primer mundo, ¿no? Que el exhegemón, que sería Estados Unidos, y que ellos pretenden contrarrestar con una influencia cada vez más grande en el sur global. Sabemos que, siendo muy prudentes normalmente en sus formas, han sido bastante contundentes a través del canciller, por ejemplo, a la hora de juzgar o de comentar las acciones y las declaraciones de Donald Trump, que no se caracteriza precisamente por su tacto diplomático. El discurso del Estado de la Unión ha sido comentado, hemos escuchado a Wang Yi, precisamente al ministro de Exteriores, hablar de que al final con Trump lo que quiere Estados Unidos es volver a la ley de la selva. Y han tenido distintas declaraciones, tanto él como Xi Jinping en su momento, hablando de que ellos están preparados para responder. Y casi parece un matiz de que puedes pasar por encima, pero para responder a cualquier guerra, comercial o no. Sí, eso totalmente. Es tremendo, ¿no? Es tremendísimo. Claro, date cuenta que actualmente, la política Wang Yi, además Wang Yi fue el que protagonizó esa famosa esa carrera diplomática llamada los Lobos Guerreros, ¿no? Que era con una agresividad diplomática muy grande, ¿no? Y entonces, y ahora su vuelta, aunque está siendo mucho más cauto, mucho más moderado, pero esto yo creo que tiene que ver con una estrategia. No puede presentarse, digamos, con una violencia inusitada delante de Trump porque están esperando la negociación con él. Y honestamente yo lo que creo es que China está esperando alguna especie de reparto de poder y ahí están mirando también la cuestión de Taiwán. No está muy claro todavía cuál va a ser la posición de Trump con Taiwán. En un principio, por ejemplo, sí, parece que va a apoyar a Taiwán, pero al mismo tiempo está exigiendo a Taiwán que invierta parte de su construcción. Hace de nada chips. Anunció lo de TSMC, los miles de millones incorporados nuevo a más fabricación en territorio estadounidense. Exactamente, que es algo que Taiwán podría hacer, un poco pensándolo como un salvaguardia, ¿no? Como pagar un poco por la protección, ¿no? Entonces yo creo que China tiene la sensación de que perdió un poco la oportunidad en el primer mandato de Trump, este aislacionismo, este enfrentamiento con Europa también está intentando acercarse desde hace tiempo, estos enfrentamientos diplomáticos que tiene con muchos países, a ellos les da alas, digamos, como para presentarse como un país seguro, que es precisamente la percepción que muchos inversionistas habían perdido en los últimos años. Pero con respecto a Estados Unidos, yo creo que están esperando a ver cuál es el posicionamiento de Estados Unidos en el Pacífico para empezar a hablar directamente con él. Y yo creo que ahí lo que esperan es una especie de reparto de poderes. En esa recuperación de relaciones con otros bloques, incluso con algunos con los que tiene un conflicto de aranceles, y no es Estados Unidos, me refiero a Europa, con los coches chinos y tal, también hablaba Wang Yi de que es el mejor momento para ir de la mano y para recuperar una estupenda relación con la Unión Europea, y ahí uno, claro, le surge la pregunta: bueno, si a ti como bloque Unión Europea te castiga tu socio, no sé hasta qué punto puede ser interesante, puede haber una colaboración real, cuando también es competencia, con China, porque al final si se expande, si quiere hacer más influencia y quiere ir de la mano de la Unión Europea, ahí a lo mejor hay una oportunidad. Sí, exactamente. Yo creo que también es una oportunidad para la Unión Europea, y la Unión Europea, la Comisión Europea lo empieza a ver así, ¿no? Las puertas de Estados Unidos se cierran, se abre la posibilidad de China. Aquí se abriría la posibilidad de un acuerdo que estuvo a punto de firmarse, pero que no se firmó en el último momento, de inversiones entre China y Europa. Lo que pasa es que Europa está esperando, digamos, a tener más bazas antes en la mesa de negociaciones, con acuerdos con Vietnam, con Corea del Sur, con Japón, etcétera. ¿Para qué? Para no presentarnos delante de China sin nada en las manos. Porque China es consciente de que o se firma con ellos o pues podríamos quedarnos solos. ¿Cuál es aquí el problema? El problema es el de siempre. Europa va a pedir reciprocidad, que de la misma manera que se le den facilidades a las empresas chinas, eso lo necesitan los chinos, porque realmente ahora están muy basados en la exportación, dado los problemas que tienen de consumo interno, pero que también las empresas europeas tengan la misma facilidad en China. Y eso ya no le gusta más. Y ahí es donde va a estar la discusión, yo creo que bastante interesante. Nos vamos quedando sin tiempo, pero casi te preguntaría, en una respuesta no muy larga, pues ¿cómo ves esa lucha que hemos perfilado al principio del hegemón? ¿Tú ves a China
conformándose con una bipolaridad, ves a China luchando por ser la que manda, el imperio del medio, el imperio del centro, como se quiera traducir. Sí. ¿Cómo lo ves? La veo más luchando, ¿no? Porque está dentro de, digamos, de sus genes geopolíticos, ¿no? Lo demostraron ya durante la época de Mao Zedong, que no se querían conformar, digamos, con ser ni un eslabón de Estados Unidos y ni tampoco de la Unión Soviética, y lo han seguido mostrando con el tiempo. Yo aquí siempre le pongo a mis estudiantes un ejemplo, ¿no? Lo que decía Deng Xiaoping, esperar el momento, ocultar las oportunidades es ocultar las capacidades y esperar el momento apropiado. Y luego sorprender, ¿no? Claro, y Xi Jinping considera que ese momento ha llegado. Luego veremos si la historia le da la razón o se la quita. La verdad es que siendo poderosos los presidentes de China, por lo que se dice es de los más poderosos de las últimas décadas, de los que ha acumulado más resortes y tienen menos voces, vamos a decir, totalmente en contra. Rafael Martín Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de ICADE, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Muchísimas gracias, Rafael. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No hay tiempo para más. Aquí se acaba esta edición de Pulso Geopolítico. Pasen buena tarde, sean felices y mañana más. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com.